Hola Luis, ¿cómo te va? Buenas noches. Estamos en el centro de operaciones de Fuerza Patria, en el Hotel Gran Briso, justamente, en pleno centro de la ciudad de La Plata. Solamente hubo un contacto de dirigentes con la prensa. Esto fue hace aproximadamente una hora. En ese contacto, Luis, dijeron que tenían buenas expectativas respecto de los resultados que les iban llegando. Bueno, ahora ni siquiera eso. Realmente silencio absoluto dentro de lo que es el centro de operaciones, reitero, aquí en el Gran Briso, más allá del escenario y la militancia que está por fuera justamente de este edificio. No tenemos noticias de que fueran a venir nuevamente dirigentes a hablar en los próximos minutos. Realmente es muy diferente el clima que se vio aquí respecto de lo que fue el 7 de septiembre pasado, cuando sin lugar a dudas había mucho más contacto con la prensa, había información que nos llegaba, ahora ni siquiera eso. Estamos a la expectativa de que puedan venir a hablar, pero no tenemos certeza de que así ocurra. Así se vive lo que está sucediendo en estos momentos, a minutos nada más de los primeros resultados en este centro de operaciones de Fuerza Patria en La Plata. Bueno, yo siempre digo, hacemos el rostrómetro. Más que nada, vemos el ambiente que vos muy bien describís. Sí. En el ángulo inferior derecho y abajo también vemos los tonos muy calmos en Fuerza Patria, por decirlo. Ningún dirigente, Gabriel, ¿sale alguien a tratar de darles algún dato o están ausentes en Fuerza Patria? No van a hablar hasta las 21 horas, hasta que se muestren los primeros resultados. Pero reitero, hace aproximadamente una hora nos dijeron que ellos tenían buenos indicios de lo que iba a ocurrir a esa hora respecto de los resultados que le iban llegando. Bueno, esto se acabó. Esos indicios no aparecen, no hay información que tenga que ver con algún sondeo que ellos quieran informar y por lo tanto aquí estamos realmente en un momento de tremenda expectativa. A ver, aquí está Juan Grabois, acaba de llegar Luis, a ver, lo vamos a tener a Juan, está por debajo del escenario. Por aquí Juan, por favor, un poquitito más al medio, por favor. A ver Juan, por favor. A ver, lo tenemos en vivo, acaba de llegar, Introspectivamente, Juan Grabois. A ver, Juan. A ver, Juan. A ver, Juan. A ver, Juan, se está hablando de que no tienen garantizada ni siquiera la victoria en la provincia de Buenos Aires. Bueno, a ver. Agáchense, chicos, agáchense, por favor, teléfonos. Teléfonos abajo. ¿También? A ver, Juan, repito la pregunta. Sí. Se dice que no tienen garantizada ni siquiera la victoria en la provincia de Buenos Aires. Ya, yo hasta que no se abran las urnas o se recuenten los votos, no lo sé. Lo que sé es que la Argentina está, como dije hoy a la mañana a tu compañero, está en una situación muy fea, tenemos un gobierno de ocupación, esta era una elección muy, muy difícil porque el jefe de campaña es Donald Trump, el ministro de Economía es la idea Bessel. conocer resultados, no el análisis del país. Ya vamos a volver con Prosperi. No, igual los resultados, 20 minutos y el porcentaje que se va a conocer te va a definir. Es categórico. No, para un lado o para otro, no sabemos. 70% de la pero mesa. te define la elección. El peronismo le va mal también por estas cosas, porque fíjate lo que dice Grabois. Pero o sea, igual, el esto jefe que de campaña de Donald Trump. Claro, esto que dice Grabois Gobierno de ocupación. es un insulto a la gente que fue a votar. La democracia en general. Un día de elecciones. La gente se está expresando y vos hablás de gobierno de ocupación. O sea, ese es... Bueno, así les va. Acá tenés. Así les va. Claro, acá tenés el porqué de los resultados. Tiro datos para el resultado histórico en Entre Ríos. Más de 50% sacó La Libertad Avanza. Tucumán, de la alianza ahí. Estaríamos logrando 2 bancas de 4, dicen desde La Libertad Avanza. O sea, bueno, Nico recién hacía un poco resumen de esto, ¿no? Sí, no, a ver, 7 de las 8 provincias donde se jugaban senadores, 14 provincias, el cálculo final hay que ver la diferencia final. Pero y Tucumán, Luis, lo que decías, Tucumán en las horas previas decían Jaldo arriba de 50 puntos, quedándose con 3, y algunos decían quizás por la división opositora con los 4 diputados en juego. Pero vos preguntabas... Está ahí, Claro. Acaba de decir Luis, 2 y 2 se reparten. No, Luis, vos preguntabas por la ciudad de Buenos Aires, me pasan las mesas testigos desde el búnker de... Que no es boca de urna, es mesa testigo. Mesa testigo, sí. Es, digamos, se supone que es más sofisticado. Obvio. Con el 41% de las mesas escrutadas, Patricia Bullrich tendría el 51% de los votos. También es muy superior a lo que se hablaba. Para mí es un batacazo en todas las provincias y en todos los distritos. ¿El PRO tuvo más de 50% alguna vez en alguna de las candidaturas? Sí. Legislativas estoy hablando, ¿eh? Yo creo que hubo una vez que sí, me parece. Pues en la ciudad sí. 2017. Sí, con Carrió. 2019 me parece. Carrió 2017. Pero eso era Juntos por el Cambio, digamos. Sí, el PRO solo no. Claro, PRO solo no, Juntos por el Cambio. Pero que ahora sería la Libertad Avanza más PRO.
Además, Patricia Bullrich tiene un electorado muy cautivo. Y un rival malo, ¿no? Tenía. Si querés te sigo Y aparte, actualizando distritos está que me van llegando. Me dicen que en Chubut, donde estaba seguro el triunfo de Nacho Torres, estaría en este momento perdiendo y ganaría La Libertad Avanza. Sí. Me lo pasa una fuente que de la gente de Nacho Torres. Sí. Esto, para los gobernadores de Provincias Unidas... ¿Ves lo que le decía yo a Eduardo? Sí, que él me decía, ¿por qué ya los das por fracasado? Jugó Schiaretti y Yarlora, le fue mal. Jugó Puyaro Escaglia, le fue mal. Jugó Torres y su candidato, me parece que es un baldazo agua fría. Déjame que voy a La Libertad Avanza, allí al búnker, está Diego de Nicolás. Diego. A ver, acá está llegando Fernando de Andrés, está saludando y les digo, ese índice de rostros del cual me preguntaban recién cada vez está más verde. Cada vez que van llegando hay más sonrisas, más abrazos, empieza a llegar más gente a la esquina de Avenida Córdoba y Maipú. Ya han encendido una pantalla gigante para la gente que esté aquí. No se descarta que el propio presidente Javier Milei pueda en algún momento de la noche salir a saludar a la gente que se está concentrando aquí en la Avenida Córdoba. Hay clima de algarabía y si me permitís, quizás la única cautela que hay es para saber cómo va a estar el resultado en la provincia de Buenos Aires. Eso es lo único que se está manejando con cierta cautela. El resto, ustedes pueden escuchar que ya empiezan a agitarse palmas, pasan algunos autos tocando bocina. En definitiva, aquí en La Libertad Avanza, el clima es de alegría. Si quieren agregar un dato, Luis, Antonio, me cuentan que están escrutadas a nivel nacional el 80% de las mesas. Sí. El 80% de las mesas, faltan 15 minutos para los datos 15 oficiales. minutos. Sí, A las 10 de la noche tenemos el 90 y pico con el que se presenta. Antes. Pero lo que pasa es que ya con el 80 ya está. Ya está. Sí, No, no, 75. No, elecciones irreversibles, pero digo, se corta el escrutinio provisorio a los 96 habitualmente. Habría que replantearse si vale la pena esperar hasta las 9 para los resultados, ¿no? Porque Bueno, Pero después es muy interesante pero esto eso que lo estás tenés Y por me ley. dicen que miremos, sí, digo, para debatirlo. Para... me dice una fuente que miremos La Rioja también. Lo ¿La dejo ahí, Libertad no, lo dejo ahí, Avanza? lo dejo ahí. Solamente que miremos que el resultado tal vez no es como el que se había planteado. Ahora, lo Ahí veía tenés recién a en el Martín móvil. Menem, otro de los que castigado durante toda la campaña. Karina, y por ende Karina, ¿no? Él y Karina, Sí. hoy en primera fila con Karina, ¿no? Pero fíjense... Pregunta al ministro de Kicillof. ¿Cómo? Perdón. Le pregunté al ministro de Kicillof. ¿Y qué te dice? ¿Perdieron la provincia de Buenos Aires? Sí. Yo casi ponía, Es una, lo que- es lo que casi te estaba- ponía una barrida de urgente, ¿no? O sea, acabas de hablar con un ministro de Axel Kicillof. Sí. Y le preguntaste textualmente. Sí. Me dijo, sí. Perdieron la provincia de un Buenos Aires. La porcentaje Libertad muy- Avanza ganó la provincia de Buenos Aires. Ganó la provincia de Buenos Aires después de haber perdido por 14 puntos en la elección anterior. Son elecciones nacionales, fueron diferentes, la gente votó distinto con otra boleta. Y ahora es el desafío real, ahora me dicen en el gobierno, es cómo va a reaccionar Milei. Es que es eso, lo primero que Sí. dijo Antonio, que me parece central. Que, digo, faltan 14 minutos para que sepamos los datos oficiales. Se va a sentar ahora Pablo Rossi, con quien pensábamos que íbamos a trabajar hasta las 12 de la noche contando las mesas de Necochea y Quití. Error. ¿Te animás un primer, sin datos, una primera mirada quali de por qué habría pasado esto que estamos contando Santiago, Gaby y Nico? Bueno, yo insisto, evidentemente el presidente Milei despierta unas expectativas en una parte de la población que está muy frustrada con la política tradicional y esas expectativas que quizás todos creíamos que por distintos deslices, problemas, situaciones, denuncias que tuvo el gobierno se habían cortado y la aparición de él en la campaña le ha permitido rápidamente reconstruir esa relación, son esos liderazgos que a veces se explican por sí solos. Yo ahí te quería decir una cosa con lo que están ustedes planteando. Yo creo que los líderes no cambian, pero aprenden. ¿Qué quiero decir con esto? No tenemos que esperar que Milei no sea Milei, eso no va a pasar nunca, pero sí puede aprender. Y hay una cosa que le pasó a Milei. Milei doblegó al Congreso su primer año de gobierno, pero no lo doblegó con acuerdos. Con aliados. Pero ¿cómo lo doblegó? ¿Cómo logró esos aliados? Porque Milei era el rey de la opinión pública, la sociedad lo bancaba y entonces todos apoyaban a Milei. En el segundo año, cuando eso empezó a cortarse, los aliados lo abandonaron. Si quiere que esas alianzas sean duraderas, no tiene que pararse en este triunfo para pensar en un sometimiento de aliados. Tiene que construir
puentes, con esos ¿Activamos el dicho ¿es la economía estúpido? Porque la economía no lo favorece a Milei. Y la elección Ahora, que estaría ¿sabes qué? haciendo... Le voy a preguntar a Perdón, sí, Antonio. No, te iba a decir sobre la parte económica. Es muy probable que con esta elección vos tenés una cantidad de decisiones que fueron completamente frenadas. Entonces es muy probable que vos a partir de ahora veas una economía que rápidamente se va a reactivar. Y después va a depender mucho de cómo se plante Milei a partir de ahora. Claro, del discurso, el riesgo país mañana. Aparece el señor Pablo Rossi. ¿Con qué datos, señor? Un placer verte otra vez. Igualmente, placer Luis a todos aquí, Antonio querido. La verdad que el dato es la revelación del batacazo y el plebiscito de Milei. O sea, acá ha habido claramente una expresión plebiscitaria. No lo entendió así el peronismo de Córdoba, no lo entendieron muchos peronismos provinciales. Permitime decir, Luis, que me parece que había un tráfico de encuestas pero tan ominoso. Un clásico. En la previa, los que daban 10 puntos, 15 puntos a favor de Schiaretti han sido un verdadero fraude. Reconocimiento para Cristian Boutier, que con CB se aproximó. Y el viernes me dio un corte final de la provincia de Buenos Aires, donde Diego Santilli estaba a 2 puntos de Jorge Tayana. Digo, sí, y creo que mañana vos lo vas a tener. Así que acá lo que tenemos es un plebiscito sobre Milei, y yo diría esto, sumando lo que planteaba Facu. La gente le dijo, bueno, no nos gustan muchas cosas, pero acercanos a cruzar la otra mitad del río. Claro. Punto. Tengo un datazo para contar en exclusiva. Está escrutada en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, que es el lugar 82% de las mesas, un punto arriba de Diego Santilli. Sí, dije muy poco. 82%. Mismo dato que tengo, y lo voy a citar porque me 85 permite. me dijeron a mí. Fernando Grey, que compite en la provincia, dice, nosotros sacamos el 1-6, ganó la Libertad Avanza por 2 puntos. O sea, evidentemente, el primer comentario del señor Nico Wiñaski y el señor Fioriti que decíamos, y nosotros los miramos con una cierta aprehensión, te lo voy a decir, se confirma. A ver, Sí, hay sorpresas hasta incluso... La Rioja... ¿Ya está? Paridad, Te dije, La Rioja paridad. Paridad y están ahí, le falta un poquito más y termina arriba. Y pero a los, paridad ahora, a los que preguntan de PBA qué es lo que falta cargar, lo que, entre otros, Lalo Creus, que conoce bien La Matanza, dice que hay lugares del tercer cordón donde la Libertad Avanza creció un 50% sus votos respecto a lo que había sacado en septiembre, y eso explica, o sea, no es un crecimiento solamente en los votos que había perdido la Libertad Avanza por no armar buenos acuerdos y más, sino que incluso en La Matanza, en sectores del tercer cordón, estaría recuperando votos. Me dice Luis Antonio, un dirigente muy importante. 9 minutos para los datos oficiales y te lo está anticipando Fioriti, Wiñaski, Ziblatt y el señor Rossi. En 9 minutos se confirma esto que te va a decir Santiago. No, un dirigente del peronismo muy conocido y que tiene mucha experiencia me dice, gana la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, faltan pocas mesas, es increíble, no lo esperábamos, es inédito. La pregunta es, ¿cuál es el número global que alcanza a nivel país la Libertad Avanza? Mirá, íbamos increyendo, íbamos del tímido 33, 34, 35, 38. En un momento le dije a Eduardo, no descartemos el 40, que llegue al 40%. Bueno, a medida que se iba achicando la brecha en la provincia de Buenos Aires, el peronismo vendió que estaba 10 puntos arriba, el peronismo una vez más vendió que estaba 10 puntos arriba. Ahora la pregunta va a ser, lo digo por los mercados, ¿te animás por a hacer el un tío cálculo? Scott Bessent, Pero ¿no? ¿te animás a hacer un cálculo a mano alzada? Si ganó por 2 puntos, 3 puntos en provincia de Buenos Aires, y ganó en Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Rioja podría... ¿Te animás a pensar en un cálculo a nivel total país? Yo creo que supera ampliamente los 40 puntos, 42 puntos, 41, 42, si no más. Al final, una elección muy parecida a la que hizo Mauricio Macri en el 2017. Por lo tanto, podemos decir, ahora todo depende de él. Sí, no, claro. Ahora todo depende de mí. Con el acuse hecho, Pablo. Sí, pero además, Luis, una sociedad que entiende... A ver, una sociedad que, como decía Jorge Giacobbe padre, está siempre por encima del promedio general de su dirigencia. Que está diciendo, sí, la estamos pasando mal. Sí, no está tan bien la economía. No obstante, tiene memoria. Tiene memoria. Pero vos lo dijiste sin estos datos. Quedan 7 minutos 40 para que sepamos los datos oficiales. Sí. Mucho antes de todo esto, vos dijiste, cuando estabas con Eduardo, bueno, no será lo ideal, pero te estoy dando la chance de que cruces el río. Exacto, exacto.
Esta pareciera ser la lectura cual, a ver. La cual yo creo que además, insisto, el miedo a volver a lo que estaba fue lapidario. Exactamente. Quizá la provincia de Buenos Aires fue como lo que decíamos, un acicate delante que dice, che, ojo que esto pueden ganar. La provincia de Buenos Aires también lo que te muestra es el peso de los intendentes. Sí. Me impacta el celular del señor Santiago Fioretti. No sigo recibiendo información. ¿Qué dice? Estoy recibiendo alguna foto que ahora le voy a pasar a Gonzalo para decir. ¿Fotos de qué? Y fotos hay gente festejando. Adentro del búnker, lo conozco. Tengo 5 fotos de gente festejando. Luis, un capítulo para Antonio, esto, ¿no? La apuesta del tío Scott Bessent, que con cuántos dólares, Antonio, hizo una apuesta, dólares del Tesoro, y mañana va a estar celebrando, ¿eh? Me dice, mañana va a estar celebrando. Ganó plata. Ganó plata. Me dice que depende del discurso de Milei, porque un banquero me acaba de hacer la cuenta. Es lo que dijo Antonio, ni bien se sentó. Si hace un buen discurso, ganó 150 millones de dólares. Bessent, yo un poco más te digo. Un poco más, claro. Vendieron casi 2.000 palos. Claro, sobre 2.000 millones. A ver, me lo acaba de escribir. Con lo cual va a tener un discurso para el fuero interno de Estados Unidos, porque esta es una elección absolutamente inédita. Fuimos parte de la conversación pública de los Estados Unidos, del farmer norteamericano, una cosa muy loca, ¿no? Probablemente, ahora Milei tal vez le hizo ganar alguito a Trump, ¿no? La discusión interna ya. Ahora, si vos buscás los dos discursos probables de Milei, mañana vas a tener a Trump seguramente contra la senadora demócrata. Warren. Contra la peronista. Con la peronista. Pero tenés dos opciones de discurso de Milei, por lo menos. Uno es atropellando, pintamos de violeta, somos solo nosotros. Se va a equivocar mucho Ojalá si que es no. eso. O el otro discurso. Ojalá que no. O sea, la impresión es... Bueno, quedan prácticamente 5 minutos para que tengamos los datos. Estoy ansioso. Lo primero que debería hacer Milei, lo que tiene que agradecer es a la gente que a pesar de que la está pasando mal y el sacrificio... Hay que agradecer. Ojalá no sea una inyección de soberbia, ojalá que no sea que la adrenalina lo lleve... Templanza. No creo eso. Templanza y conciliación. Mira, magnanimidad. Hay mucha euforia en el gobierno, mucha euforia en el gobierno. Describime específicamente. Mucha euforia en el gobierno, están sacándose fotos, se están saltando, se están abrazando, están gritando. Los candidatos, los ministros, a Milei dice que... Santilli, 19, Santilli, Diego Santilli, 19... Sin raparse. Sin raparse, Colorado y todo, 19 días de campaña y se va a transformar en que dio vuelta a la elección. Todos sabemos que es Milei, por supuesto. Pero Pero ya le ganó el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Si quieren, les agrego el último dato en provincia de Buenos Aires. Cuando faltan 4 minutos, 40 segundos para saber los datos, Fioretti anticipa. Provincia de Buenos Aires, 85% de las mesas escrutadas. 41% La Libertad Avanza, 40% Fuerza Patria. ¿Alguien tiene datos sobre si hay mucho voto recurrido o anulado? Yo insisto, quiero quebrar esta noche, creo que me acompañan todos, una lanza por la boleta única. Sí, señor. El peronismo decía, se van a anular. No, yo no tengo datos, lo estoy tratando de preguntar y nadie me lo dice. Máximo la criticó hoy, Luis. A la boleta única. Cuando salió a hablar dijo este sistema que a mí no me gusta. Pasa que ellos, lógicamente, que te entregaban la boleta para que fueran a votar. Claro, entregar al presidente de mesa. Un gran negocio. Se quejaban